Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Mahatma Gandhi. Saludos, apreciados estudiantes. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes de nuevo para iniciar esta jornada de trabajo. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Vamos a continuar este viaje en el que estamos aprendiendo sobre la dictadura de Ulises Heró. Los invito a colocarse cómodamente para que desarrollemos nuestras actividades educativas de hoy y que tengan disponibles los útiles siguientes. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Hoy daremos continuidad al tema de la clase pasada sobre la dictadura de Lilies y nuestro propósito es identificar las características económicas, sociales y políticas durante la dictadura establecida por Ulises Heró de 1887 a 1899. Para poder enlazar las clases, recordaremos que Ulises Heró afianzó su poder a partir de 1889, cuando inicia su tercer mandato y saca del escenario político a Luperón. También elimina todo tipo de oposición al gobierno, consolidando definitivamente su tiranía. Los rojos y los azules que no se sumaron fueron sacados del escenario político. Mientras se consolidaba su poder, el país seguía hundiéndose en las deudas, ya que una de sus ejecutorias era el endeudamiento, tanto interno como externo. Pero no solo eso, también practicó la acuñación de monedas de forma fraudulenta y el contrabando, lo que llevó a la quiebra a uno de sus principales acreedores, la Westendorf. En materia financiera, Lilies se las arreglaba para seguir adelante. Expresa Filiberto Cruz, 2011, que como las entradas de las aduanas estaban controladas por los agentes extranjeros, estimulaba a los comerciantes y a sus amigos a introducir mercancías de contrabando, quienes le pagaban secretamente. Con esa práctica dolosa llevó a la quiebra a la compañía Westendorf. Al querer buscar un tercer préstamo con esta empresa, ya era tarde. La compañía estaba al borde del colapso financiero por causa del contrabando. Presionada por los tenedores de bonos que reclamaban el pago de sus beneficios, la Westendorf decidió vender sus intereses en República Dominicana a un grupo de inversionistas norteamericanos, quienes rápidamente fundaron la compañía Santo Domingo Improvement Company, con el propósito de comprar las obligaciones y acuerdos de la Westendorf con el Estado Dominicano. Lilies quiso sacar ventaja de esa operación y para permitir el negocio puso como condición que la empresa compradora, o sea, la Improvement, le concediera 2 nuevos préstamos, uno por $1.250.000 y el otro por $2.300.000.
35.000 libras esterlinas para usarlos en el pago de deudas internas. Para el año 1893, las deudas internas y externas del Estado Dominicano sumaban 17 millones de pesos. Estas negociaciones volvieron a resentir las relaciones exteriores, ya que Estados Unidos adquiría gran influencia en la vida dominicana al pasar a controlar las aduanas, y la influencia económica y financiera ejercida por este país afectaba los intereses de los inversionistas europeos. En esos años, el capital extranjero era mayoritariamente europeo y sobre todo francés. Los estadounidenses tenían sus intereses en el azúcar y en la empresa de vapores. Los franceses estaban metidos en el negocio de las comunicaciones y los ferrocarriles y eran dueños del único banco que manejaba el dinero del gobierno, que además hacía préstamos y emitía la moneda nacional. El poder que Estados Unidos había adquirido a nivel mundial y sobre todo en la zona del Caribe hizo que Heró se plegara a los intereses norteamericanos y actuara contra el capital europeo, sobre todo el francés. El resentimiento que se había generado con la firma del Tratado de Libre Comercio con los inversionistas europeos se puso de manifiesto en las siguientes elecciones presidenciales. Al presentarse el periodo electoral del 1892, Generoso de Marchena se postuló a la presidencia. Marchena era socio del Banco Nacional de Santo Domingo, de capital francés, y en ese momento representaba los intereses europeos que empezaban a ser desplazados por los norteamericanos, con quienes se identificaba Lilís. Resulta que en la contienda electoral se enfrentaron Ulises Heró, Lilís y Generoso de Marchena. Marchena salió derrotado, pues Lilís usó todos sus mecanismos fraudulentos, como era de esperarse. Las relaciones entre estos se vieron tan afectadas y Marchena empezó a conspirar contra Lilís y, aprovechando sus influencias en el Banco Nacional, mandó a cerrarle el crédito y a congelar las cuentas del dictador. ¿Imaginan ustedes cómo terminó el pleito entre estos dos personajes? Lilís ordenó el encarcelamiento y posterior fusilamiento de Marchena. Esta acción llenó de temor a Ignacio María González, quien se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores de Heró y que estuvo envuelto en la conspiración. En la primera oportunidad se asiló en Puerto Rico y se declaró su enemigo. A partir de estos hechos comienzan a aparecer los adversarios de la dictadura de Lilís, quien siempre se las ingeniaba para sofocar y desbaratar las conspiraciones en su contra. Pero ese no era el problema por el momento. El problema era la falta de recursos económicos. Las dificultades financieras seguían presionando a Lilís. Las hipotecas de las aduanas apenas sí dejaban al gobierno 90.000 pesos de plata al mes. Con los anteriores empréstitos ya gastados, necesitaba buscar recursos. La catástrofe financiera de la dictadura de Lilís se originó porque los gastos del gobierno siempre superaban los ingresos, lo que provocaba un constante déficit en las finanzas públicas.
Para el año 1897, el país estaba prácticamente hipotecado a la compañía norteamericana Improvement. La deuda pública había crecido a un ritmo devastador. El crédito del gobierno se había cerrado dentro y fuera del país. Llegó el momento en que la Improvement no podía facilitarle más dinero a la dictadura y Lilís intentó en varias ocasiones resolver sus problemas mediante la venta de Samaná a los Estados Unidos, pero fracasó. Llegó el momento en que hasta él mismo se convirtió en prestamista de su propio gobierno. Las puertas se le habían cerrado al barril sin fondo financiero de la dictadura y este acudió a una antigua práctica de algunos presidentes que le antecedieron: la emisión de monedas sin respaldo, resultando el remedio peor que la enfermedad. Se llegaron a emitir 5 millones de papel moneda sin respaldo, que son conocidas en la historia como las papeletas de Lilís. Los comerciantes del campo y la ciudad se negaron a recibir esas papeletas a cambio de sus productos y servicios. ¿Qué pasará ahora con el crédito cerrado y las papeletas repudiadas? A estas alturas de la clase, tal vez ustedes se preguntarán si Ulises Heró, con todo el dinero que manejó en base a préstamos y otras acciones, no realizó ninguna obra social que pudiésemos calificar como positiva durante su tiranía. Pues veremos a continuación los cambios en la sociedad generados durante los gobiernos del Partido Azul, ya que aunque Lilís implementó una dictadura, su gobierno tuvo su génesis en ese partido. Los gobiernos azules encarnaron la renovación científica, educativa y cultural, mientras la dictadura de Lilís representó los cambios en la infraestructura material, que pudieron ser más significativos si el dictador hubiera manejado mejor los recursos provenientes de la producción nacional y los constantes préstamos internacionales que contrataba. Ulises Heró organizó por primera vez el ejército profesional con cerca de 2.000 soldados y un efectivo servicio de espionaje a través del código telegráfico. Puso en práctica un amplio programa de obras públicas. Durante su mandato se inauguró el ferrocarril Sánchez-La Vega en 1887, que luego se extendió hasta Santiago y Puerto Plata en 1897. Se instalaron las primeras líneas telegráficas y luego las telefónicas. Se instaló el primer cable submarino que comunicó a República Dominicana con el resto de América y del mundo. En 1890 se construyó el puente sobre el río Ozama y 2 puentes más en Santiago, además del acueducto de esa ciudad, San Pedro de Macorís y Baní. Se construyeron varios mercados y edificios gubernamentales. La obra de mayor impacto fue el alumbrado eléctrico de Santo Domingo en el 1890. Como podemos ver, en los aspectos relevantes del gobierno de Ulises Heró, existen aspectos que fueron positivos, aunque en parte sirvieron para justificar el gasto público. Tenemos que aceptar que constituyeron avances tecnológicos que facilitaron la vida de los dominicanos. Pero no debemos perder de vista su forma de conducir sus gobiernos, sacando provechos personales en detrimento de la nación y alardeando de una paz que solo fue posible aplicando los métodos más brutales.
Con todo y esto, la inconformidad con la dictadura crecía entre la población y entre los comerciantes perjudicados con la emisión de millones de billetes sin respaldo, principalmente los cibaeños, que eran los más perjudicados por la política económica y financiera del régimen. En 1898, Lilis obtuvo un nuevo préstamo en Europa por $600,000 para pagarle a los acreedores nacionales, especialmente a los comerciantes e industriales de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, dejando al comercio cibaeño sin recibir un solo centavo. El disgusto se hizo sentir inmediatamente. Durante los primeros años de la dictadura, se organizaron revueltas y expediciones para derrocar a Aero por la fuerza, pero fracasaron. Aún la esperanza de vencerlo de forma democrática se esfumaron cuando venció en las elecciones a Generoso de Marchena por medio del engaño, el fraude y la represión. Para febrero de 1897, el dictador se juramentaba por quinta vez y la crisis económica y la miseria reinantes fueron causantes de las inconformidades que provocaron la deserción y las dificultades aún entre sus propios seguidores. Uno de estos fue Juan Isidro Jiménez, rico comerciante de Montecristi, que desde hacía algún tiempo vivía exiliado en Puerto Rico a raíz de diferencias con Lilis y quien inició los preparativos para una invasión con el fin de derrocarlo por las fuerzas. Jiménez compró un barco en los Estados Unidos llamado El Fanita y con ayuda de ese país lo armó con fusiles, cañones y balas para iniciar una revolución en la línea noroeste, donde él había sido por muchos años el principal comerciante. Acompañado de Agustín Morales, Manuel de Jesús Mercado y el general Pedro López Villanueva, desembarcó por Montecristi con su barco camuflajeado con la bandera de la Klein Line, línea comercial norteamericana que desde 1893 monopolizaba el transporte entre Nueva York y Santo Domingo. Esa expedición fracasó, pero sirvió para levantar el ánimo y presagiar un cambio político. Los intentos de Jiménez continuaron a distancia en un momento en que ya la dictadura estaba muy desacreditada, la población disgustada por los problemas financieros y los comerciantes inconformes y repudiando las papeletas de Lilis. Jiménez volvió al exilio, se estableció en París, desde donde se puso en contacto con varios jóvenes dominicanos que regresaban a República Dominicana y los estimuló a organizar una nueva conspiración para matar al dictador. Uno de esos jóvenes se llamaba Jacobito de Lara, hijo de un comerciante y propietario agrario de Moca. Jacobito se unió a otro rico comerciante y agricultor de la región, Horacio Vázquez, que participó en una frustrada expedición con Luperón en 1893, quien, junto a su primo Ramón Cáceres, planificaban la eliminación física de Lilis. En busca de frenar la agitación en el Cibao en contra de su política financiera y tratando de impedir el descontento causado por las papeletas sin respaldo, Lilis decidió hacer un recorrido por distintas comarcas del Cibao. Estando en La Vega, ordenó quemar públicamente 4,000 de las papeletas que eran rechazadas por los comerciantes de La Vega. Luego se dirigió a Moca y allí encontró la muerte, al caer abatido a tiros
la tarde del 26 de julio de 1899, cuando visitó la casa del comerciante Jacobo de Lara, el padre de Jacobito, que junto a Ramón Cáceres decidieron ponerle fin a la primera dictadura moderna de la historia dominicana. A su muerte, Lilis dejó el país completamente arruinado, endeudado y con los ingresos en manos de una compañía extranjera, la Improvement, con quien se había asociado para negociar a costa del Estado dominicano. Dice Roberto Casá que, de acuerdo con las cifras de los bienes del dictador, al momento de su muerte tenía una fortuna superior a 1 millón de pesos, aunque también adeudaba enormes sumas. Poseía acciones o derechos a participación en los beneficios de importantes empresas, decenas de casas en todo el país, así como fincas ganaderas y de cultivo. Así terminó la dictadura de Ulises Heró, asesinado por sus cercanos. Tal como dice un refrán popular: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahora veamos qué tanto aprendieron sobre ese régimen con esta actividad para seleccionar la respuesta correcta. Arranquemos. Escoge la opción que creas que responde de forma correcta. Una de las modificaciones ordenadas por Lilis a la Constitución fue para: A. Suprimir la vicepresidencia. B. Aumentar el período presidencial a 4 años. C. Disminuir el período presidencial a 2 años. D. Reducir el número de legisladores. La respuesta correcta es la B, aumentar el período presidencial a 4 años. En la represalia contra Lilis por haber perdido las elecciones de 1892, Generoso de Marchena le ordenó al Banco Nacional: A. Que le otorgara un nuevo préstamo con intereses más altos. B. Que le cobraran por adelantado los meses adeudados. C. Mandó a cerrarle el crédito. D. Que lo obligaran a pagar de inmediato. La respuesta correcta es la C. Mandó a cerrarle el crédito. El Tratado de Libre Comercio entre Lilis y Estados Unidos afectaba los intereses de: A. Inversionistas europeos. B. La Santo Domingo Improvement. C. Los empresarios estadounidenses. D. Inversionistas cubanos. La respuesta correcta es la A. Inversionistas europeos. La compañía holandesa, la Westendorp, fue a la quiebra porque: A. El gobierno no le pagaba a tiempo. B. Lilis apadrinaba el contrabando. C. La moneda se devaluó. D. Había realizado muchos préstamos.
La respuesta correcta es la B. Lilis apadrinaba el contrabando. En materia financiera, las entradas de las aduanas estaban controladas por los agentes extranjeros porque A. Entraba mercancía de contrabando. B. Estaban amenazadas por los revolucionarios. C. Impedía el libre comercio. D. Estaban hipotecadas. La respuesta correcta es la D. Estaban hipotecadas. Espero que hayan acertado en todas las respuestas. Tras la muerte del dictador en 1899, se inició una etapa de inestabilidad política en el país, en la que se sucedieron gobiernos débiles y efímeros. La lucha por el poder se la disputaban los seguidores de Juan Isidro Jiménez, llamados los bolos, y los partidarios de Horacio Vázquez, conocidos como los coludos. Los dos caudillos políticos que protagonizaron el cambio de siglo político en la República Dominicana. Recuerden completar el desarrollo de la actividad asignada para esta semana, un cuadro comparativo sobre las características de los regímenes despóticos y los regímenes democráticos. Además, investigarán en cuáles lugares de América se implementaron dictaduras en la misma época que la de Ulises Herón. Luego, envíenlas a su docente guía para su valoración. En los próximos encuentros continuaremos conociendo sobre los hechos históricos ocurridos tras la muerte de Lilis. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta una próxima clase. Bye.